¿Qué tal a todos, chicos? En este video vamos a ver algunas sociedades mercantiles en específico. Vamos a ver sus principales características y mencionar cosas como su denominación, cómo se integra la organización de las mismas y, y ver sobre todo qué las distingue de otras y su aplicación en la realidad para constituir sociedades mercantiles que hagan actos de comercio que vemos todos los días, ¿ok? Bueno, antes de comenzar con las sociedades mercantiles, tenemos que ver lo que es la asociación en participación. La asociación en participación no es una sociedad mercantil en sí, sino es un contrato en virtud del cual una persona denominada asociante concede a otras que le aportan bienes o servicios denominados asociados una aportación en las utilidades y pérdidas en una negociación mercantil o en una o varias operaciones de comercio. Ok. La asociación en participación, como les digo, es un contrato, es un acuerdo de voluntades, por lo que no tiene personalidad jurídica propia distinta de los miembros que la forman. Es decir, eh, nosotros nos juntamos para emprender un negocio. Una persona les propone que pongan capital, que se encargue de los demás, que él pone sus conocimientos, sus habilidades, sus recursos, etcétera, y ustedes únicamente aportan dinero, aportan capital y la contraprestación que les va a dar el asociante es que a la hora de que tenga ganancias la empresa, que tenga utilidades, él les va a repartir. Claro, también los asociados asumen el riesgo de las pérdidas si la, la empresa que se generó por la asociación en participación, o más bien la empresa a la que se invirtieron los recursos de los asociantes, no tiene éxito, también va a hacer partícipe los asociantes de las pérdidas, por lo que no necesariamente solamente van a tener utilidades, sino también pueden tener pérdidas. Les digo, la asociación en participación no se considera una sociedad mercantil como tal, puesto que no hay una diferencia entre los socios y entre eh, un ente nuevo, una persona moral nueva, porque aquí no se genera. Tan es así que quien va a responder ante terceras personas, proveedores, clientes, todos aquellos que estén involucrados con el desarrollo del negocio en el que se emprendió, el único que va a responder, el único que tiene contacto con esas personas, pues es el asociante. Los asociados en realidad nunca confluyen, nunca tienen contacto directo con las terceras personas, sino que es el asociante el que representa el negocio, el que está emprendiendo la empresa. Y también es necesario decir que eh, esta figura, este contrato, se considera a veces dentro de las sociedades porque si, si hay conflicto entre el asociante y el asociado, las reglas que se van a utilizar para dirimir esa controversia son las mismas que vamos a ver para la sociedad del nombre colectivo. Por lo que muchos lo consideran que sí es un contrato asociativo, que sí es un contrato, pero que este contrato genera en realidad una sociedad, como lo vamos a ver con los estatutos sociales de las demás sociedades mercantiles. Sin embargo, aquí, como les digo, no se crea una persona jurídica nueva, la asociación en participación sí es un contrato que tiene y que persigue fines de especulación mercantil, por eso está regulado en el Código de Comercio y en las demás leyes mercantiles, pero que en realidad eh, el asociante obra por nombre propio sin que los asociados entablen relaciones jurídicas y las relaciones internas entre los socios no se van a regir eh, eh, por las normas tan específicas que confluyen en las sociedades mercantiles. Pero, aquí hay un gran pero, si hay conflicto entre los socios, se van a aplicar las normas de nombre colectivo también para regir los conflictos internos entre los socios.
Entonces podríamos considerarlo una quimera entre una sociedad mercantil y un contrato normal, contrato mercantil. Pero al faltarle ese elemento, el elemento principal de la persona jurídica nueva, es un contrato asociativo con un poco más que ciertas características de sociedad mercantil, pero en realidad es un contrato mercantil donde los participantes asumen el riesgo o las utilidades que se obtengan del negocio. ¿Okay? Entonces, si alguien los invita a una asociación en participación, ustedes no son socios, no es una sociedad mercantil. Y quien responde, quien tiene todo el margen para actuar, es el asociado, pues él es el que va a tomar las decisiones. Ok, tenemos a la primera de las sociedades mercantiles reales, que es la sociedad de nombre colectivo. Este tipo de sociedad es la más simple y básica de todas las sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aquí, como las demás sociedades mercantiles, tiene la característica de que los socios que la integran, por medio del acuerdo de voluntades que genera una nueva sociedad, sí se crea una persona jurídica diferente, sí se crea una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, a diferencia de la asociación en participación, aquí sí nace una nueva persona distinta de los socios que lo integran. Pero aquí en realidad la persona moral va a ser muy asistida y no se puede desligar de la persona de los socios completamente. La sociedad de nombre colectivo va a existir bajo una denominación social que se va a integrar por los nombres de uno o de varios socios. Por ejemplo, tenemos aquí Rodríguez y Martínez. O en caso de que solamente se ponga el nombre de uno de los socios, se va a poner Hernández y Asociados, Hernández y compañía. O, por ejemplo, si son hermanos o hijos, hermanos Sánchez, Alfredo Bustillos e hijos, etc. Por lo que aquí los nombres de los socios sí tienen una preponderancia importante. Cuando se ponga primero el nombre de alguno de los socios, va a tener una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque las sociedades de nombre colectivo, los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la sociedad de nombre colectivo es una persona moral sola, en el momento en que llegue a faltar alguna de sus obligaciones o que no pueda responder de ellas, es decir, que se le acabe el dinero, que se le acaben los bienes para responderle a sus acreedores o con alguna obligación emergente, por ejemplo, un accidente, u otra obligación similar, si la sociedad de nombre colectivo no tiene suficiente capital para responder, todos los socios van a responder por ella con sus bienes, ilimitadamente. Por decir, si la persona moral debe 100,000 pesos, pero nada más tiene 20, de los 80,000 que quede, todos los socios van a responder con todo su patrimonio que le hace que se queden en la calle de esas obligaciones. Por eso las sociedades de nombre colectivo han caído en desuso. No tiene sentido crear una nueva sociedad si tú como persona, tú como socio, de todos modos vas a responder de las obligaciones de la sociedad de manera ilimitada. Entonces, ¿qué quiere decir de manera subsidiaria? Que primero se tiene que acabar el capital de la empresa, se tiene que agotar todas las posibilidades de que la sociedad responda. Una vez agotada esta, ya se puede ir la persona, el acreedor, contra los socios y se va a ir de manera solidaria, es decir, se puede ir contra cualquier socio, pero más contra el socio principal. Y aquí va a ser de manera solidaria. Todos tienen que responder por la empresa en su totalidad. Por ejemplo, le pueden demandar los 80,000 a todos los socios. Si nada más uno de los socios tiene el capital suficiente, se van a ir contra él. En lo absoluto lo van a vaciar porque es ilimitada la responsabilidad subsidiaria.
Entonces, por eso esta sociedad ha caído en desuso y la verdad no tiene mucho sentido constituir una sociedad de estas. También eh, tiene muchas restricciones. Las partes sociales, es decir, las partes que integra la empresa, las participaciones que se tienen, por decirlo de alguna manera, porque si no se llaman, eh, no pueden transmitirse, es decir, tú no puedes vender tu parte social, transmitirse al otro miembro, etcétera, porque esta sociedad es parte de las sociedades denominadas de personas. Lo más importante son las personas que la integran. Entonces, por eso se impide que se varíen los miembros, a menos que se establezca pacto contrario la, en el contrato social que es el origen, en los estatutos. En caso de que sí se autorice la transmisión de las partes sociales, que son las partes sociales, los derechos que tiene un socio, los derechos a recibir sus réditos, pero también las obligaciones que tiene con la empresa. Todos los demás socios, y esto se repite en todas las sociedades, tienen el derecho del tanto, que es el derecho del tanto, a que si yo quiero transmitir una parte social, quiero transmitir mis derechos como socio, primero se le debe dar preferencia a los que ya son socios de la sociedad. Yo no puedo vender directamente a un tercero si los demás, sin consultar a los demás socios y los demás socios quieran mi parte social. Entonces, antes de transmitir la parte social, en caso de que se pueda, que lo autorice la sociedad, aquí tenemos que informar a los demás socios que van a tener 15 días para ejercer su derecho del tanto, para decir si quieren comprar o no la parte social del socio que la está transmitiendo. Si no lo quieren, ya se puede dar autorización para transferirla a otra persona. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Como es una sociedad de personas, cuando un socio muere, la sociedad se va a disolver. Esto es la regla general. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí son los socios. Si un socio se muere, la sociedad se va a disolver. Salvo que se ponga una cláusula en el contrato social de los estatutos que nos diga que van a continuar los herederos de ese socio. Si no es así, la sociedad va a terminar. También algo que tenemos que destacar es que si pasa esto, si por ejemplo el señor Sánchez pone su sociedad de nombre colectivo y es Sánchez y, eh, y compañía, él si si se va a seguir usando la sociedad, si no se disuelve por la separación o por la muerte de un socio, se tiene que poner la palabra Sánchez, compañía y sucesores. Pues si no se pone así, el socio que se salga de esta sociedad de nombre colectivo va a continuar siendo obligado solidario. Si yo dejo la sociedad y dejo mi nombre, de todos modos tengo que responder de las obligaciones de la sociedad. Por eso esta sociedad es muy particular y casi no se usa. De la misma manera se debe poner así cuando uno de los socios muera. También, si una persona extraña en la sociedad permite que se ponga en su nombre la razón social, la denominación, también va a ser, aunque no disfrute las utilidades de las ganancias de la sociedad, va a ser obligado solidario. Si le ponen Sánchez, Mendoza y compañía, y Mendoza en realidad no es socio, o que le pongan con todas sus letras Oscar Mendoza Hernández y compañía, y Oscar Mendoza Hernández no es socio, también él va a ser obligado solidario. Entonces, mucho ojo con poner los nombres para alguna sociedad y más si es una de estas. ¿Cómo es la organización de la sociedad? La organización de la sociedad va a ser administrada por el consentimiento unánime de los socios, es decir, todos los socios van a tomar todas las decisiones y necesita ser de manera unánime. Para también modificar la escritura constitutiva, ponerle otro objeto, como habíamos platicado, se necesita consentimiento unánime. Esa es la regla general, salvo que todos se pongan de acuerdo a la escritura y se mencione que es por mayoría. Acuérdense, estamos en derecho mercantil y todo admite pacto en contrario. Siempre que los socios se ponen de acuerdo, pueden modificar cualquier cosa en la sociedad que permita la ley. Por ejemplo, aquí no pueden modificar que se pongan los nombres de los socios porque es taxativa, o sea, la ley lo impone.
cualquier cosa que no sea obligatoria por ley, o que les permita la ley, como por ejemplo en este caso de que hay pacto en contrario, lo pueden poner. ¿Ok? ¿Cómo se administra la sociedad? La sociedad va a ser administrada, les digo, por eh, uno o varios administradores que pueden ser socios o que pueden ser personas extrañas. Acuérdense que la sociedad es el órgano máximo, es la asamblea de socios, es la conjunción, es el acuerdo de todos los socios. Ese va a ser el órgano máximo, es el que puede modificar la escritura social, admitir nuevos socios, etc. Abajo de ellos está quien administra, quien hace las funciones de la sociedad, quien hace las cosas para cumplir su objeto, los miembros ejecutivos, que van a ser entonces administradores únicos o otro tipo de administradores, que pues les digo pueden ser o no miembros de la sociedad. Estos van a ser colocados y removidos por la junta de socios, que en este caso va a ser el órgano máximo de la sociedad. Y aquí en la sociedad de nombre colectivo no va a haber un órgano de vigilancia que vigile la gestión, que debe ser semestral, de los administradores. Aquí no nadie va a vigilar a los administradores y únicamente van a rendir cuentas directamente con la junta de socios. ¿Okay? Les digo, esta es una sociedad muy simple, que no tiene mucho sentido hacerla porque los socios van a responder con todo su patrimonio a las obligaciones sociales, con absolutamente todas las obligaciones que deje de cumplir la sociedad. Cualquier socio está obligado a responder con todo lo que tenga en caso de que no pueda cumplir la sociedad. ¿Cuál es el otro tipo de sociedad que tenemos? Esta sociedad también es una sociedad de personas y es la denominada sociedad en comandita simple. Esta sociedad existe bajo una razón social y también se compone de varios socios, pero vamos a tener aquí en la sociedad de comandita simple dos clases de socios. Unos son los socios comanditados y otros son los socios comanditarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los socios comanditados van a responder igual que la sociedad de nombre colectivo de manera subsidiaria, limitada y solidaria a las obligaciones de la sociedad. Y los socios comanditarios únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Es decir, va a haber socios que van a comprometer todo su capital, su nombre y su patrimonio para responder de las obligaciones de la sociedad, y otra clase de socios que solamente van a hacer una aportación, es decir, solamente van a aportar dinero, bienes o trabajo a la sociedad. En este tipo de sociedades siempre van a operar con una razón social que solamente puede estar integrada por los nombres de los socios comanditados, es decir, los socios que tienen mayores responsabilidades y que responden de manera solidaria y ilimitada. Los nombres de los socios comanditarios, como solamente están obligados a responder en el caso de su aportación, no van a poder figurar en la razón social de la sociedad. Y también se dan ciertos situaciones extrañas, donde igual si se pone un nombre de una persona extraña a la sociedad, esta también va a responder de manera ilimitada a las obligaciones sociales, siempre y cuando que sea consentido que se use su nombre. Aquí, a diferencia de la sociedad de en la sociedad de nombre colectivo, aquí sí debe de haber consentimiento expreso de una tercera persona para que se use su nombre. En la otra no se especifica. ¿Sí? Si pone el nombre de un tercero, les debe dar su autorización, y si les da su autorización a poner su nombre, va a ser como un socio comanditario y va a responder de todas las obligaciones sociales. A partir de esta sociedad tenemos que se debe de poner al final de la denominación social, por ejemplo, Hernández Martínez,
las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura SC. O Robles Rodríguez, sociedad en comandita simple o SC. Siempre, a partir de esta sociedad, deben de seguir esas palabras que distinguen a la sociedad o sus abreviaturas. ¿Qué pasa si no está después de la denominación social las palabras sociedad en comandita simple o la abreviatura SC? Si se omite este señalamiento, se va a entender que la sociedad es de nombre colectivo y todos los socios van a responder ilimitadamente a las obligaciones sociales. O sea, en caso de que la empresa no pueda responder, todos los socios, incluyendo a los socios comanditados y a los socios comanditarios, los dos van a responder de manera ilimitada si se omite la abreviatura o la frase sociedad en comandita simple. En las demás sociedades que vamos a ver, se regula igual. Si falta las siglas o si falta la distinción de la sociedad al final de la denominación o de la razón social, se va a entender que es una sociedad de nombre colectivo y todos van a responder de manera ilimitada, de manera subsidiaria y solidaria de las obligaciones. Entonces, si se les olvida esto, mucho cuidado. Las dos clases de socios, en vez de una sola clase, van a responder de manera ilimitada. ¿Ok? Aquí, la transmisión de los derechos de los socios va a ser un poco más permisiva. Se pueden transmitir las partes sociales de una manera más fácil. Pero esto debe también estar pactado en el contrato social. Y la admisión de nuevos socios y la modificación de escritura social siempre va a ser un poquito más simple que la sociedad de nombre colectivo y algo más permisiva, pero va a subsistir aquí y en todas las demás sociedades el derecho del tanto. Igual que la sociedad de nombre colectivo, el órgano supremo de la sociedad de comandita simple es la junta de socios. Las decisiones se van a adoptar por mayoría en vez de por unanimidad, como en la sociedad de nombre colectivo. Y la organización igual se va a encontrar a cargo de uno o varios administradores que pueden ser socios o no de la empresa. Y aquí una característica es que los socios comanditarios, los que solo aportan ciertas cosas, ciertos bienes, cierto capital, es decir, que no responden solidaria y limitadamente, no pueden ser administradores de la sociedad. Pero sí pueden ejercer funciones de administración. Si lo llegan a hacer, van a ser considerados como socios comanditados y van a responder ilimitadamente de las obligaciones de la sociedad. Es decir, si se les ocurre ejercer, de hecho, facultades de administración, por ejemplo, un gerente, etcétera, van a ser considerados como socios comanditados. Aquí la vigilancia de la sociedad es igual que la sociedad de nombre colectivo, no hay un órgano que vigile directamente a los socios que administra la sociedad o a los terceros que la administren, le responden directamente a la junta de socios. Esta sociedad también está en desuso, ¿por qué? Por el simple hecho de que también una clase de socios va a responder de manera solidaria y limitada con las obligaciones de la sociedad y otra no, pues nadie le quiere entrar así. No sirve de mucho tener una persona moral nueva si va a responderse de manera solidaria, de manera ilimitada de las obligaciones sociales.